buenas tardes a todas las personas que se integran. Damos inicio a este webinar, el último de una serie de webinars que ha estado destinado a preguntarse por la posición de la Patagonia, de la región de Magallanes, frente al nuevo escenario constitucional y climático. Estamos en un proyecto que forma parte de una investigación realizada por la Universidad de Chile, en el que hemos ya realizado 4 foros, 4 seminarios previos, y con este estamos dando el cierre a ese ciclo. Contamos con un verdadero panel de lujo y esperamos que disfruten tanto como nosotros esta actividad a la que le hemos puesto mucho cariño. Las reglas para que podamos todos intervenir y aprovechar al máximo posible la participación de nuestros expertos son las siguientes. Vamos a tener exposiciones de 10 minutos y luego de las exposiciones de 10 minutos de cada una de las personas vamos a hacer una ronda de preguntas. Todas las personas pueden hacernos llegar todas sus inquietudes, todas sus observaciones, sus preguntas vía el foro, vía el chat de Facebook. Las vamos a estar recogiendo y las transmitiremos. En esta oportunidad, el tema de nuestro foro, el tema de la sesión que vamos a conversar se llama sobre transformación y adaptación. Estamos viviendo cambios sin precedentes, muy acelerados, en una forma que antes parecíamos no haberla visto. Michel Croisier, un autor francés, ya razonando en 1960, decía lo siguiente. Me gustaría partir con esta frase para contextualizar las exposiciones. Los problemas que derivan del desarrollo y de los múltiples órganos de cooperación, por una parte, la mundialización de los cambios y de la explosión de las comunicaciones de otra, son totalmente insolubles si seguimos razonando a través de una visión tradicional. Los conceptos clásicos del Estado son obsoletos. A pesar de todo, su insuficiencia, aún considerable, nos impide encontrar soluciones aceptables para los problemas que no llegamos ni siquiera a prehender. Faltos de categoría mentales adaptadas a una nueva realidad. En este escenario de cambios sin precedentes, en que es necesario preguntarnos por transformación y adaptación, también tenemos que pensar en nuevos instrumentos, también tenemos que pensar en nuevas fórmulas, y va a ser uno de los temas que vamos a discutir, que vamos a conversar en esta oportunidad. Para ello nos acompaña Paulina Aldunce. Ella es profesora asociada del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. Es doctora en Sociología de la Universidad de Melbourne, Australia. Su investigación se enfoca en manejo de desastres naturales y adaptación al cambio climático. Fue editora, revisora del 5º informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, y actualmente es autora del próximo informe del IPCC que se publicará en 2021. Junto con Paulina nos acompaña Gabriela Simonetti, directora ejecutiva de Cauyequén, defensora ambiental de Alerta Isla Riesgo y coordinadora de la Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes. Se ha dedicado a la gestión y producción cultural, incluyendo proyectos en teatro, libros, televisión y música. Desde comienzos del 2012, su trabajo se ha enfocado en rescatar el valor sociocultural del patrimonio natural a través de la investigación, la educación y la difusión. También estaremos con Fernando Aro Meneses, arquitecto de la Universidad de Biobío con especialidad en patrimonio, etnia y diseños urbanos, responsable del diseño del humedal Tres Puentes, el cronógrafo ubicado en el sector norte de la Costanera y el Centro Cultural de Porvenir, entre otros. También formó parte del equipo que inició el diseño de la remodelación de la Plaza de Armas y la Costanera del Estrecho. Entre el 2006 y el 2010 fue director regional del Consejo de la Cultura y las Artes. Y finalmente también nos acompaña Elías Bartisevich Cornejo, periodista, divulgador científico. Él ha trabajado para desarrollar una cultura antártica en el país y Magallanes, primero desde la comunicación social y la divulgación de la ciencia, y actualmente desde los estudios sociales polares. Está interesado en comprender el ensamblaje de la ciencia, la cultura y la sociedad para generar un mayor vínculo social de Punta Arenas con el continente blanco bajo la hipótesis de las ciudades antárticas. Vamos a dar inicio entonces. Cada uno de los expositores contará con 10 minutos y al final de todas las presentaciones vamos a tener una ronda de preguntas. Dejamos entonces la pantalla y el micrófono para que nos haga su presentación y nos comente su análisis, Paulina Aldunce.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, más que invitación, yo también soy parte de este proyecto y estoy apoyando y contribuyendo al proyecto en términos de respuesta al cambio climático, pero no desde la mitigación, sino que desde la adaptación y la transformación. Bueno, entonces voy a partir porque tengo 10 minutos, 10, 12 minutos para presentar, así es que voy a partir al tiro compartiendo pantalla. Ya, perfecto. ¿Ven mi diapositiva? Sí, se ve perfecto. Sí, si pudiese ampliarla porque se ve la columna izquierda. Sí, en ese... Ahí sí. Bueno, en estos 10 minutos, ¿qué es lo que les quiero contar hoy día con respecto a la transformación? Es por qué necesitamos transformarnos, qué es la transformación, luego bajar esto un poco al contexto de Magallanes para poderlo hacer un poco más tangible y en contexto en términos de qué, de los desafíos que tiene Magallanes relacionados al cambio climático y al medio ambiente, de las actividades que contribuyen al cambio climático y de cómo se están imaginando el futuro en Magallanes. La presentación en general va a tener un énfasis en cambio climático, pero el cambio climático no se puede aislar como fenómeno. Entonces voy a estar, ¿no es cierto?, entrelazándolo con distintos aspectos también de medio ambiente y sociedad, por supuesto. Y como son 10 minutos, es una pincelada en que el énfasis va a estar principalmente en qué es la transformación. Y decidimos ponerle énfasis en qué es la transformación porque en general hay cierta confusión de qué es la transformación, hay cierta desinformación de qué es la transformación. En cambio climático es un concepto más o menos nuevo, entonces decidimos que era importante concentrarse en poderles contar un poco más y explicar y profundizar en qué es la transformación. Entonces, partimos por qué la transformación. Sí que operamos mi PowerPoint, que cosa más rara. Ya. ¿Por qué la transformación? Bueno, el planeta, hay que, ¿no es cierto?, tener en cuenta que el planeta está experimentando cambios a una velocidad sin precedentes. Los cambios ambientales hoy día no se habían visto cambios ambientales anteriormente, pero no a la velocidad que se están viendo hoy día, y el cambio climático es uno de estos cambios globales, uno de estos cambios ambientales. Y con respecto específicamente al cambio climático, la respuesta en términos de mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero y de adaptación, lo que estamos haciendo hoy no es ni suficiente ni oportuno. Estamos retrasados y nos estamos quedando cortos en términos de respuesta. Y podemos decir que estamos en una crisis de ambición cuantitativa, cualitativa y temporal para hacer respuesta a estos cambios de gran magnitud y de gran velocidad. Y en ese contexto, para enfrentar el cambio climático, no son suficientes los cambios menores o incrementales, ya cambios pequeñitos que se van sumando. Y ahí entonces hay una necesidad y una urgencia, pero también una oportunidad de explorar más allá. ¿Y dónde? Mirando hacia la transformación, para realizar cambios de mayor escala y más profundos. Y obviamente siempre es muy importante tener en cuenta que la transformación en cambio climático y en medio ambiente siempre se concibe apoyando y potenciando el desarrollo sostenible. No es solo una transformación que se preocupe solo del cambio climático, sino que siempre tiene que estar en un contexto de reforzar la sostenibilidad. ¿Y por qué es necesaria la transformación? Porque la adaptación, llamemos adaptación a aquellas respuestas de cambios incrementales más pequeños, tiene límites, ¿ya? Y cuando se superan esos límites, ya la adaptación no puede ser efectiva. Es decir, cuando los impactos son de gran magnitud, la adaptación que se podía hacer cargo de impactos más pequeños ya no se puede hacer cargo. Y ahí se empiezan a producir pérdidas y daños que siguen aumentando de manera incontrolada. No hay cómo manejarlos si es que seguimos con estos cambios pequeños y estas respuestas pequeñas. ¿Y qué pasa con esto? Se profundiza en la vulnerabilidad, se profundiza en la inequidad, se profundiza el daño ambiental y resulta en general, ¿no es cierto?, en un marco, en un contexto en que los objetivos sociales no pueden ser alcanzados. Entonces es importante tener claro esto. Adaptación, cambios pequeños responden a impactos pequeños, pero no a cambios profundos, y ahí es donde está su límite.
Y bueno, eso es por qué necesitamos transformarnos. ¿Qué es la transformación? Aquí le puse dos definiciones la primera es una definición, ¿no es cierto?, bien consensuada, y la segunda es una definición que yo armé de otras definiciones, pero la transformación en términos muy generales es cambios en los atributos fundamentales en los sistemas humanos y naturales. Aquí divide los sistemas humanos y naturales, que es algo que a muchos no nos gusta, pero es cambio en los atributos fundamentales de un sistema que hace que el sistema pase a ser un sistema distinto. Una mirada más en profundidad a lo que es la transformación es un conjunto amplio y muchas veces irreversible de cambios, de acciones que implican una profunda innovación en los ámbitos económicos, tecnológicos y sociales. Son cambios profundos en estos ámbitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que son cambios en la manera de pensar, en la manera en que tomamos las decisiones, cambios e innovaciones profundas en las acciones que llevamos a cabo, en nuestro comportamiento, en nuestras estructuras de poder, sistemas de gobernanza, valores, objetivos predefinidos y la forma, por ejemplo, también esto es muy importante y siempre se hace alusión a esto, en la manera que se utiliza y se produce la energía, porque tiene una relación, ¿no es cierto?, muy directa con el cambio climático. Pero también son cambios profundos en la infraestructura y en la gestión de los recursos naturales. Muchas de estas cosas voy a volver en la presentación más adelante porque se relacionan también con lo que va a presentar Gabriela y Fernando, bueno, todos los presentadores que vienen después. Pero quédense entonces con la idea de que son cambios profundos, innovaciones profundas. ¿Y cuánto entonces, qué es importante saber entonces la diferencia entre la adaptación incremental y la transformación? Una cosa importante saber es que no compiten, son complementarias, que no es borrón ni cuenta nueva. La adaptación para los impactos de menor magnitud, la adaptación sigue siendo útil, pero cuando ya no es útil, entonces la transformación la complementa. Entonces la adaptación, para resumir, son impactos, es útil cuando los impactos, incertidumbre y complejidad del cambio climático son menor magnitud. Cuando también la adaptación son cambios de menor magnitud y el sistema sigue siendo más o menos el mismo. Pero la transformación es necesaria cuando los impactos, incertidumbre y complejidad del cambio climático son de mayor magnitud, lo que ha ido incrementando, como decíamos, aceleradamente, y ahí, en esos casos de los impactos de mayor magnitud, la transformación es la única alternativa. Y la transformación, ya sea en los sistemas sociales, naturales, etcétera, la estructura de la sociedad, hace que ese sistema se convierta en un sistema distinto. Este es un ejemplo que ideé como para presentar un poco y explicar un poco esto. La adaptación, cuando tenemos, por ejemplo, las lluvias extremas. La adaptación, cuando se hacen muros de contención y cuando el impacto y las lluvias son de menor magnitud, puede sostener, ¿no es cierto?, por un tiempo ese impacto. Pero resulta que cuando tenemos lluvias de mayor magnitud, que es lo que se va a presentar y se ha presentado con mayor frecuencia en un contexto de cambio climático, ya este tipo de acciones no son sostenibles, no pueden responder y se producen cambios, se producen impactos de gran magnitud como los que vemos en esta diapositiva, y es ahí entonces donde necesitamos, por ejemplo, cambio profundo en los sistemas, como por ejemplo cambio en el uso del suelo. Esto ya no puede seguir siendo habitacional y tiene que ser, ¿no es cierto?, cambios, por ejemplo, en soluciones basadas en la naturaleza. ¿Sí? Sí, disculpa, les pedimos a todos mil disculpas, los interrumpimos un segundo porque estamos con un pequeño problema técnico. Nos vamos a bajar unos segundos en la conexión y nos vamos a reconectar en los próximos segundos. Por favor, les pido a todos que nos quede en la memoria que estábamos en el ejemplo para que después nos reconectemos. Volvemos en algunos segundos, pero fue una cuestión técnica que de imprevisto nos cortó la comunicación. Así que por favor, a todos los asistentes les pedimos que se mantengan conectados, que estén atentos porque vamos a volvemos a reconectarnos. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya lo solucionábamos. Estamos en esta última serie de webinars. Estamos en particular discutiendo sobre la transformación y la adaptación en el proyecto del Laboratorio Social para la Construcción Comunitaria de Bases Constitucionales para una sociedad resiliente al cambio climático, una perspectiva desde la Patagonia. Volvemos entonces con Paulina, que se había quedado justo contándonos sobre ejemplos de cómo entender de mejor modo la adaptación. Por favor, Paulina, si nos puede. Ya, perfecto.
Bueno, voy a retomar solo este ejemplo de manera muy rápida, entonces para, en el fondo, diferenciar entre la adaptación incremental y la adaptación transformacional o transformación. Entonces les contaba que cuando tenemos impactos de menor magnitud, como lluvias extremas, que están dentro de cierto rasgo más normal, algunos cambios, que bueno, no son muy bonitos, pero murallas de contención pueden ayudarnos, ¿no es cierto?, a responder a este impacto de menor magnitud con un cambio incremental. Pero cuando ya tenemos lluvias más extremas, que es algo que se espera que se dé, se ha dado con el cambio climático, estas respuestas tienen un límite, lo que llamamos límite de la adaptación. Y se producen impactos de mayor magnitud, como los que vemos en este lamentable suceso, ¿no es cierto?, en esta lluvia y en este desplazamiento de tierra. Y aquí entonces ahí no podríamos de ninguna manera poner murallas de contención, ¿no es cierto? Y necesitamos cambios más profundos en el sistema, y en este cambio sería hacer un cambio profundo, ¿no es cierto? Que es un cambio en el uso del suelo. Y un cambio en el uso del suelo es un cambio transformacional porque el sistema pasa a ser un sistema absolutamente distinto. Y bueno, se complementan como yo les decía. Bajemos esto entonces un poco al contexto de Magallanes. Y aquí me voy a servir de la encuesta que se hizo, ¿no es cierto?, que tiene resultados buenísimos. Y vamos entonces a bajar la transformación al contexto de Magallanes en términos de los desafíos, de las actividades que contribuyen al cambio climático y cómo se están imaginando el futuro en Magallanes. Bueno, con respecto a los desafíos, la pregunta, cuando se les preguntó a las personas, ¿no es cierto?, su percepción de los principales problemas ambientales que los afecta, el principal fue el cambio climático. Por lo tanto, estamos en un buen punto de partida para hacernos cargo del cambio climático y sus impactos. Pero yo me pregunto, ¿no es cierto?, y es una pregunta que dejo para que sigamos conversando cuando tengamos el momento de discusión. Tenemos, ¿no es cierto?, o hay en Magallanes una conciencia de cambio climático, pero ¿hay conciencia de la urgencia? ¿Hay conciencia de la necesidad de cambios profundos y por lo tanto de transformación? No solo es suficiente tener conciencia de que el cambio climático es importante. Con respecto a las actividades que contribuyen al cambio climático, aquí se les preguntó, ¿no es cierto?, a las personas cuáles son las actividades que en la región más contribuyen al cambio climático. Y bueno, tenemos, ¿no es cierto?, relacionadas al turismo, por ejemplo, a la manera en que se produce la energía, a la destrucción del bosque nativo, y nombro estas porque también va a ser puntos en los que van a volver el resto de los presentadores, ¿no es cierto? Y bueno, volviendo, ¿no es cierto?, a la definición que la transformación son profundas innovaciones en los ámbitos económicos, tecnológicos y sociales. Es aquí donde la transformación nos sirve, ¿no es cierto?, para darle un cambio de tuerca a estas actividades y hacer que estas actividades de alguna manera ya no contribuyan, ¿no es cierto?, de esta manera tan importante al cambio climático. Por ejemplo, necesitamos cambios en la forma de pensar, cambios valóricos, cambios culturales profundos. Por ejemplo, en cómo concebimos nuestra relación con la naturaleza. Y aquí quisiera usar un ejemplo de turismo. Yo sé que ustedes tienen un centro que se llama Centro Andino, que está muy cerca de la ciudad y que ha sufrido, ¿no es cierto?, por menor cantidad de nieve, por lo tanto no pueden esquiar como antes. Una respuesta que además es negativa en términos de mitigación, pero además es incremental, sería producir nieve artificialmente y seguir esquiando. Pero eso es pan para hoy día y hambre para mañana. Es una respuesta incremental que no va a solucionar ningún problema y que además al producir, si todos los centros de esquí se pusieran a producir hoy día nieve artificial, estaríamos contribuyendo también a los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que se necesita aquí? Son cambios culturales. Tal vez ya ¿no es cierto?, la manera en que las personas de Magallanes se relacionan con su medio ambiente y parte de su cultura puede ser el esquí, va a haber tal vez que pensar en un cambio cultural y reinventarse de alguna manera. Esto del consumo excesivo de gas de los domicilios y del consumo en general no es algo, el consumo en general que se da solo en Magallanes, se da a nivel mundial y está un poco relacionado a la soberbia del ser humano que con su poder económico y tecnológico cree que puede hacer ciertos abusos, ¿no es cierto? Y claro, el consumo excesivo del gas de los domicilios para calefacción
tal vez también hay que volver un poco hacia una generación o 2 generaciones anteriores que se abrigaban más y consumían menos, y eso es mucho más cercano a la naturaleza que tener estos grandes consumos de energía para las casas, ¿no es cierto? Con respecto también, tal vez, para poder hacer, ¿no es cierto?, un cambio de tuerca a estas actividades, ¿no es cierto?, que contribuyen al cambio climático, hay que mirar los sistemas de gobernanza, hay que hacer cambios profundos en los sistemas de gobernanza, por ejemplo, en el rol y en las acciones de distintos actores. Y a mí me llamó mucho la atención una de las respuestas de la encuesta en que decía que el gobierno sí ha emprendido acciones para cuidar el medio ambiente. Un 72% de las personas dicen que el gobierno sí ha hecho acciones para cuidar el medio ambiente. Y las personas también han hecho un esfuerzo, han hecho su mejor esfuerzo, el 50% de ellas dicen, sí, yo he hecho mi mejor esfuerzo para cuidar el medio ambiente. Pero yo me pregunto si tenemos, ¿no es cierto?, estas actividades que están impactando tremendamente al medio ambiente, estos esfuerzos de estos actores en este caso, ¿han sido suficientes? ¿Han sido las medidas correctas? Tal vez hay que mirarla con más detalles, ver cuáles de estas son incrementales y cuáles de esas incrementales necesitan ser transformacionales y no pueden seguir siendo pequeños cambios. Por supuesto, hay que mirar un sistema de gobernanza en que ustedes mismos dijeron, ¿no es cierto?, como respuesta a la encuesta, que necesitamos hacer cambios en la descentralización del Estado. Y esto obviamente necesita cambios profundos. Se ha tratado de hacer muchas veces y seguimos con un país absolutamente centralizado. Y también cambios tecnológicos, en este caso, cómo se produce la energía. Y aquí, si ustedes ven, la población piensa que la principal actividad económica que contribuye al cambio climático es esta producción de energía. Entonces, tal vez hay que mirar cómo estamos alimentando estas fuentes de energía, si podemos cambiar estas fuentes de energía de una manera en que no sea, ¿no es cierto?, la principal actividad. Y aquí, cambios en la matriz energética es un buen ejemplo. Los cambios en las matrices energéticas con respecto a las fuentes de esas matrices energéticas, las fuentes de energía, es un buen ejemplo de transformación. Hay muchos países que están haciendo pequeños cambios en la matriz energética, pero Chile está haciendo un cambio muy acelerado en su matriz energética. Y eso es una transformación. No es un cambio incremental, sino que realmente se tiró a una velocidad muy grande en el cambio de la matriz energética. Y para terminar, ¿cómo nos imaginamos el futuro? El 47, la mitad de la población se imagina el futuro de Magallanes y de Punta Arenas para ser un modelo de ciudad sustentable que cuide su medio ambiente, ser una capital para el desarrollo científico internacional y ser un líder mundial en el turismo sustentable. Entonces aquí es importante visitar, porque una de las maneras de la transformación o que empuja la transformación, ¿no es cierto?, es revisar los objetivos predefinidos de la sociedad. Y muchas veces la transformación pasa por cambios profundos en estos objetivos. Entonces, esto que son, ¿no es cierto?, cómo nos imaginamos el futuro, tal vez pasa por un cambio profundo hoy en los objetivos predefinidos como sociedad, como población de Magallanes. Y esto obviamente pasa nuevamente por un cambio en la forma de pensar y en las acciones de la población, pero también pasa por cambios en infraestructura y planificación. Y aquí me imagino que Fernando va a profundizar un poco en esto. ¿Cómo estamos pensando el crecimiento de la ciudad? Este crecimiento de la ciudad, ¿lo vamos a seguir haciendo como se está haciendo hasta el día de hoy o necesita un cambio radical que planifique de otra manera la ciudad? Bueno, ¿para qué decir el cambio profundo en la gestión de los recursos naturales, en el turismo sustentable, ¿no es cierto? Es un tema muy importante el de Magallanes en términos de lograr un turismo sustentable como una visión de futuro. Y eso se puede hacer a través de distintas medidas que sean profundas. Una de ellas, por ejemplo, es darle un gran énfasis a la educación ambiental a través del turismo, y no solo como una cosa recreacional. Yo, en el fondo, solo en estos 10 minutos, traté de dar una pincelada, tenía muchas más ideas que presentar, muchos más ejemplos, los podemos dejar para la discusión, pero era importante poderme limitar a los 10 minutos y espero que les haya quedado un poco claro qué es la transformación y cómo se puede, ¿no es cierto?, contextualizar en términos de la región y de la zona de Magallanes.
espero no haberme pasado mucho. No, está perfecto. Está clarísimo. Muy buena su presentación. Muchas gracias, Paulina, por compartir con nosotros sus reflexiones y todo su estudio, que no es para nada gratis. Esto viene de mucho esfuerzo, de mucho estudio. Ahora nos vas a acompañar en la siguiente presentación Gabriela Simonetti Gress, que aprovechamos de darle un cariñoso saludo porque está de cumpleaños y aún así nos está acompañando, para que vean el cariño que le tiene al ambiente y el cariño que tiene con compartir con nosotros y con todo el público asistente estas reflexiones. Gabriela, por favor. Gracias, Camilo. La verdad es que para mí es una súper buena celebración hablar de este tipo de cosas en el día de mi cumpleaños, así que feliz. Voy a compartir pantalla. Les pido que si me empiezo a escuchar mal me avisen, por favor, porque mi internet está un poco inestable. A ver. Ahí. Bueno, como dijo Camilo, yo me llamo Gabriela Simonetti Gress, soy defensora ambiental, dedico mi vida a la protección de la naturaleza de diferentes maneras. Y es desde ese lugar del que quiero aportar a la discusión respecto de y hacer un llamado a que uno de los grandes desafíos es alcanzar la transformación. La transformación creo que climática y ecológica, esto no es una novedad de informaciones con mensajes que son muy claros. Científicos que nos hablan de daños incalculables, de sufrimientos humanos incalculables si no frenamos el cambio climático, o de científicos que nos dicen que la humanidad está en riesgo si seguimos perdiendo biodiversidad como lo hemos hecho hasta ahora. Y esto no es nuevo, el mismo Camilo hacía una cita de 1977 del New York Times, en que los científicos nos advertían a la comunidad que si seguíamos quemando carbón para obtener energía, íbamos a vivir consecuencias muy adversas. Y aquí estamos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que las cosas como las hemos hecho hasta hoy nos han llevado a una crisis extremadamente profunda y que por lo tanto tenemos que cambiar. Y hay distintas formas de cambiar, no me voy a detener porque quedó muy claro en la presentación anterior, pero las distintas formas de cambiar responden a la profundidad y la complejidad de los problemas, ¿verdad? Y hay algunas formas como la adaptación, que lo que uno entiende desde la ciudadanía por adaptación es que uno se va acomodando, hace ajustes, pero no cambia las bases o las estructuras, sino que se acomoda. La transformación, en cambio, es que pasamos de una cosa a hacer otra cosa. Y entonces la pregunta es si la adaptación que hemos hecho hasta ahora es suficiente o si tenemos que cambiar. Y los hechos nos muestran que lo que es necesario es una transformación profunda. Cuando hablamos de eso, uno piensa que lo más importante para iniciar este proceso de transformación es que como ciudadanía estemos conscientes de que estamos viviendo estas crisis. Y pareciera que sí estamos conscientes. Uno ve los datos, por ejemplo, del último informe del Ministerio de Medio Ambiente, en que la ciudadanía de distintos lugares, academia, ONGs, comunidades locales, incluso la Seremi de Medio Ambiente, perciben que el estado de la biodiversidad se ha ido deteriorando. Está empeorando o empeorando significativamente. Eso vemos en la mayoría. ¿Y cuáles son las causas que vemos? ¿Por qué se está deteriorando? La mayoría de nosotros pensamos que el primer motivo es el desarrollo de los hemos establecido que es un modelo extractivista, que lo que hace es ir en detrimento de... perdón, me está llegando un... se queda pegado, me dicen. Voy a apagar mi cámara para que se escuche mejor. A ver si lo logro. No sé cómo hacerlo. Detener mi video. Ahí. Bien. Ojalá que ahora se escuche mejor. Les decía entonces que lo que nosotros identificamos entonces como ciudadanía es que es el modelo
de desarrollo el que está poniendo en jaque la biodiversidad, asociado a nuestra producción extractiva. Y esto tiene un impacto claramente no solo en la pérdida de biodiversidad, sino que también en el cambio climático, porque este desarrollo de los sectores productivos, también al perder biodiversidad, perdemos nuestra capacidad de mitigar o disminuir cuáles van a ser los efectos del cambio climático en nuestras vidas. Ay, no me avanza la diapositiva ahora. Ahí sí. Esta es la misma encuesta que citaba Paulina, así que tampoco me voy a detener, pero cuando uno ve cuál es la percepción en Magallanes sobre cambio climático, también ve que los resultados para poder hacer la transformación necesaria, porque aparentemente hay una preocupación mayoritaria por el cambio climático y también hay una noción de que es un deber moral emprender acciones para enfrentarlo. Sin embargo, y aquí viene el gran pero, es que pareciera que estas declaraciones de son efectivas a la hora de tomar acción. Y quiero dar un ejemplo para Magallanes, que es el tema del carbón. Y doy este ejemplo por dos motivos principales. El primero es porque el carbón es claramente uno de los combustibles o uno de los agentes en general que más contribuye al cambio climático. Y por otro lado, porque es un tema que yo conozco muy de cerca. Yo vivo en Isla Riesco, que es donde está Mininvierno, que es el primer ejemplo del que voy a hablar. El 2011, hace 10 años, se aprobó Mininvierno, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande que ha existido en la historia de nuestro país. Solo esa mina pretendía extraer más de 70 millones de toneladas de carbón, con el único objetivo de que este carbón se quemara en termoeléctricas de Chile y del extranjero. Solo con esta mina, Magallanes se convirtió en la principal explotadora del carbón del país. Pero esto era la punta del iceberg. El proyecto completo lo que buscaba era hacer 5 minas de extracción de carbón que iban a sacar 240 millones de toneladas de este mineral para ponerlo a disposición del mercado. Este proyecto era de los grupos Angelini y Fonapen, que son grupos muy importantes en términos económicos, pero lo más importante de entender acá es que era impulsado por el Estado, porque es el Estado el que licita la extracción del carbón. Es decir, fue una decisión del país seguir propiciando e impulsando la industria respecto de los daños tanto a nivel local como en el cambio climático. No me voy a detener en los impactos negativos que generó Mininvierno porque podríamos estar mucho tiempo aquí, pero sí decir que tuvo impactos locales que se vieron reflejados por lo menos en los 20 cargos que tuvo Mininvierno levantados por la Superintendencia de Medio Ambiente. Tuvo impactos en las zonas de sacrificio que recibían este carbón, que son zonas en que se violan sistemáticamente los derechos humanos, y tuvo impactos evidentemente en el cambio climático, porque en la medida que tú abres nuevas minas de carbón, pones más carbón a disposición del mercado para que se queme más. Pero esto no fue lo único que pasó. Y ojo que esto de lo que estoy hablando partió el 2011, pero lo que estamos leyendo acá pasó hace 5 años. Hace 5 años los titulares de Magallanes eran la revancha del carbón en Magallanes. El 2016 se evaluó hacer una mina de carbón en la salida de Puerto Natales. En la misma época se propuso hacer una gasificadora de carbón que iba a reactivar además otra mina de carbón en Pequet y le iba a comprar a otras minas, probablemente Mininvierno o si se aprobaba la de Natales. Y este año, el año pasado, el 2020, pero hace muy pocos meses, una propuesta para gobernador regional retomaba la idea de gasificar carbón para nuestro suministro eléctrico. Es decir, propiciaba nuevamente la industria del carbón a través de la minería y la gasificación. Distintas organizaciones y personas en la región nos organizamos y nos activamos
para hacer un llamado respecto de que era contraproducente que desde Magallanes siguiéramos impulsando una industria que hacía daño no solamente en el territorio, sino que a nivel mundial. Sin embargo, esto no pasó con la fuerza que uno hubiese esperado. Desde distintos espacios, Mina Invierno, insisto, la mina de carbón a cielo abierto, un apoyo gigantesco desde el gobierno, que no es raro pensando que es el Estado el que licita el carbón, que fue hasta la Corte Suprema a defender el proyecto, pero también desde, por ejemplo, Corfo, que trataba a las personas que estábamos contra el carbón de fundamentalistas, o por premios nacionales de historia que aseguraban que el futuro de Magallanes estaba en el carbón, esto ahora, no hace muchas décadas. Lo mismo decía la CPC, y, por ejemplo, los medios de comunicación escribían en sus editoriales que las personas que nos oponíamos al uso del carbón rayábamos en el neoterrorismo. Pero lo más preocupante fue que los resultados que nosotros hoy día vemos en la encuesta, esta manifiesta preocupación y compromiso por llegar a la acción, no se vieron reflejados en la ciudadanía, porque más bien fue una ciudadanía silente. Y las personas que estamos movilizadas respecto de conflictos socioambientales asociados al carbón y el cambio climático, nos preguntamos por qué. ¿Qué pasa? Y hay muchas respuestas, muchas que no vamos a alcanzar a ver hoy día, que tienen que ver con injusticias, que tienen que ver con vulneraciones, que tienen que ver con prioridades, que tienen que ver con acceso a la información, pero una en la que me quiero detener antes de cerrar es en la resistencia que tenemos como humanidad al cambio. Nosotros estamos acostumbrados a estar en una zona de confort. Y esa zona de confort puede tener aspectos muy negativos, pero mientras nosotros los conozcamos y sepamos cómo manejarlos, preferimos quedarnos ahí. Y un ejemplo de eso está aquí en esta ilustración que ustedes ven de Liniers, en que el señor de anteojos, Manfredi, sería el equivalente a nuestra sociedad. Y el cuadrado donde está parado sería el equivalente a nuestra zona de confort, que es donde se tiene que quedar. Esa zona de confort hoy día es nuestro modelo de desarrollo. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos aprendido que la única forma de alcanzar el bienestar es a través de este modelo que lo que hace es impulsar el crecimiento económico a costa del cuidado ambiental y social. Eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que hemos construido como sociedad. Pero la verdad es que eso es una dicotomía falsa, porque en realidad los hechos nos han mostrado lo contrario, que las cosas como las hemos hecho hasta hoy, lo que provocan es estar en crisis y poner en jaque nuestro propio bienestar, y que la única forma de hacerlo en realidad es tener una cultura de cuidado ambiental y social para poder alcanzar el bienestar. Ahora, ¿estamos disponibles como sociedad a dar ese paso teniendo esta resistencia a lo desconocido? ¿Estamos disponibles a saltar al abismo? Probablemente no. Y ahí hay una responsabilidad que tenemos que tomar desde distintos lugares, desde distintos actores, pero sobre todo desde los gobiernos, que tienen que construir instrumentos, herramientas, políticas que nos permitan entender que hay otros futuros posibles. ¿Para qué? Para esto. Para que así como Manfredi, haya personas que digan, ¿esto es todo? No, no es todo. Y que vean que es posible hacer las cosas de otra manera. Y que den el paso y se transformen y nos transformemos todos en conjunto, con todas las vidas. Pero para eso necesitamos más democracia, más participación, más información, más justicia y sobre todo más empatía. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Muchas gracias por la reflexión final. Los puntos centrales que tenemos que ponerle atención ahí: empatía, democracia, participación, justicia. Ahora, en los siguientes minutos, nos va a acompañar Fernando Haro,
que desde ya cuenta con la pantalla para compartir presentación si es que lo quiere y está habilitado con el audio. Fernando, por favor. Listo, muchas gracias, muy buenas tardes. Parto por agradecer la invitación mientras ponemos acá la pantalla completa de la presentación. Bueno, primero decir que siempre llama la atención cuando, reforzando las palabras de Gabriela, respecto a esto que estamos hablando, que tiene que ver con los procesos constituyentes que se avecinan y todo, y finalmente el manejo del poder. Es decir, de que Mina Invierno también es parte de COPEC y uno de los accionistas de COPEC, por lo menos hasta el año 2017, era nada más ni nada menos que el propio presidente de la República, entonces, el actual. Entonces, es ahí donde efectivamente estas acciones, esta información es sumamente importante para que los ciudadanos podamos tener buenas decisiones informadas. Yo quiero, ya Paulina y Gabriela han hecho esta diferencia entre la adaptación y la transformación. Yo quiero verlo desde un punto de vista más arquitectónico, de diseño urbano como herramienta, y para esto quiero partir con estas preguntas que siempre son necesarias hacernos, ¿verdad? Que es el criterio, un poco un criterio marco, que es preguntarnos siempre quiénes somos, a nivel del usuario, del habitante, dónde vivimos, es decir, reconocer nuestro lugar, nuestro emplazamiento, y el cómo vivimos, que es la cultura o la pertenencia que tenemos con nuestro lugar. Por lo tanto, estas tres preguntas muy simples, pero son decidoras al momento de plantear cuál es nuestra relación con nuestro entorno, que es al menos a mí la definición que más me gusta de cultura, la relación del ser humano con su entorno. Ya hemos visto esto, lo traje a colación también para reforzar la diferencia entre la adaptación y la transformación de algo que es existente a algo que es nuevo, y entre medio sí aparece este otro elemento que es la mitigación, que también tenemos que tomarla en cuenta y considerarla. Se me hizo la pregunta de cómo imaginarse o qué pensar respecto a Punta Arenas del año 2050. No sé si se ve el cursor, pero la primera imagen, que es de 1900, anterior al año 1925, porque vemos barcos, por lo tanto el estrecho, el canal de Panamá aún no está en operativo, pero llama la atención esta ciudad en una época sin arquitectos, o sin muchos arquitectos como oficio, lo coherente que es en su morfología y en su imagen. Luego la imagen de la Plaza de Armas, también anterior al año 25, porque está el kiosco que conocemos está al medio, no estaba el monumento a Magallanes, pero también muy coherente en su morfología, con mucha influencia. Pero también en estas transformaciones hemos visto casos que son bien aberrantes y hasta medios cómicos y medios tragicómicos, como lo que sucedió con, algunos consideran patrimonio, otros no, pero era parte de nuestra imagen también, el transformar para adaptar sin sentido muchas veces, que es echar abajo algo para después reconstruirlo de la misma forma, pero con otro uso. Para no llegar a la caricatura, tenemos una caricatura del gran Carlos Alegría, que es una que hace cómic y que se logra imaginar también esto en un futuro. Magallanes y Punta Arenas particularmente tiene un primer error de concepción urbanística y de apropiación de su lugar, que es el damero que está impuesto, el damero, este tablero de damas que vemos, que en esta primera imagen vemos que cómo no respeta y hace casi omiso de los accidentes geográficos que tiene. Primero un borde costero que va recortando estas cuadras que no tienen una orientación clara ni siquiera respecto al norte y al sur. Los dos ríos que se evitan también. Luego vemos cómo en la cuenca, cómo en el mar también esto empieza a afectar con el tiempo. Y vemos acá la expansión que ha tenido la ciudad respecto al último plano regulador que es del año 2016, un plano que se demoró casi 10 años en ser aprobado. Por lo tanto esto nos levanta para la pregunta grande, que es el proceso constituyente, cuál es el tiempo que debe permanecer un plano regulador antes de entrar operativo para que no quede obsoleto inmediatamente. Hay una modificación bastante interesante que habla de que los planos reguladores debieran estar en constante revisión para no tener estas transformaciones, estas adaptaciones, más bien dicho, cada 8 o 10 años, que cuando entra en uso un plano regulador prácticamente ya tiene muchas cosas para reformarse. En la imagen más grande vemos, y yo he puesto dos cosas respecto al medio ambiente que afectan a Punta Arenas, que no le afecta, sino que es el viento, que está en morado, que no cambia en su dirección, y la trayectoria del sol. Y menciono esto porque creo que en la definición del cambio climático siempre tenemos una voz que es como que todo está afuera, y parece que las ciudades estuvieran como un poco ausentes de esto. O sea, hablamos de cambio climático cuando lo entendemos mucho más
con el ejemplo del carbón, con el ejemplo quizás de los derretimientos de hielos, etcétera, pero tenemos quizás poca conciencia aún de lo que provoca el cambio climático al interior de la urbe. Dos grandes cambios que ha tenido la ciudad de Punta Arenas han sido obviamente la construcción de su costanera, que definió una vinculación en todo sentido con el estrecho de Magallanes. Teníamos solamente antes un acceso que era Avenida Bulnes, luego tuvimos Avenida España, Avenida Frey, Costanera, y ahora desde el año 2015 se incorporó este proyecto de la circunvalación Ramón Cañas, que está en el convenio de programación aún que hizo dicho año, el 14, el MIMBU con el gobierno regional, y que tiene como vocación el establecer una vía más que conectora, una suerte de costanera, pero también hacia el poniente, que pueda poner en valor todos los atributos escénicos que tenemos también hacia el poniente. Esta contención de la ciudad y esta expansión de la ciudad la quiero poner acá en relieve, porque mucho de lo que podamos hacer respecto a los procesos que vengan y a la conciencia ambiental que tengamos en nuestra ciudad tiene que ver con la extensión de las ciudades. Todo este sector que están viendo acá es el sector que se anexa ahora a lo que es urbano, y luego también muy poquito, por suerte, en el sector poniente. ¿Cuál es el riesgo que esto implica? Muchas veces es que nos vamos jibarizando, y acá tengo ejemplos de lo que significa la jibarización ahora al interior de nuestras viviendas, lo que conocemos como las viviendas de la oferta comercial, donde vemos destacado más como el tamaño de las cocinas, por ejemplo, que era algo que era tan fundamental para nosotros, la cocina magallánica, como experiencia cultural, pero también energética, de lo que significaba concentrar el calor en un lugar que estuviera al centro de nuestro habitar. Eso cambió. Por lo tanto, ahí sí. Esto también, ya lo dijo Paulina, tiene que ir acompañado de educación, obviamente. Esto fue una campaña que se hizo para la reforma educacional hace unos años atrás, donde se incorporó a los pueblos originarios por primera vez como parte de nuestro desarrollo y de nuestro patrimonio arquitectónico, que antes solamente partía con el momento pionero en adelante. Y digo importante el momento originario porque muchas de las cosas que espero alcanzar a mostrar tienen que ver con que el patrimonio, con la vanguardia, no son cosas que estén opuestas, sino que pueden ser complementarias. La redensificación estimo que es uno de los elementos que tenemos que afrontar si queremos tener ciudades más sustentables, sobre todo a la escala de ciudad como Punta Arenas, pero redensificar con una denominación de origen. Acá tres ejemplos bastante extremos quizás de lo que significa la redensificación: en altura, pero con áreas verdes y estacionamientos alrededor, la misma cantidad de viviendas, pero con patios individuales y conectores muy pequeños, o lo que se considera mucho más óptimo es una mezcla de ambos y espacios comunes que sean y que vayan recogiendo lo verde, además para la vinculación con el medio, que es un término también universitario, pero creemos de que la solución va obviamente por la tercera y no por estos elementos que son tan extremos. Bueno, yo también estuve a cargo de la cartera de vivienda 4 años en el gobierno de la presidenta Bachelet, y pues la primera intención fue transformar al MIMBU en un laboratorio de diseño, donde pudimos desarrollar varias tipologías de vivienda para dar un salto muy importante para nosotros, que fue el dejar atrás el concepto de la vivienda básica para pasar a una vivienda social, si se quiere, pero dejar el concepto de lo básico, de lo precario, de lo feo atrás, y establecer cuáles son las condiciones para una vivienda con un diseño local que también nos permita salir de esto que nos da tanta lata, tanta rabia, que era que las casas de acá fueran iguales a las de Arica, Melipilla, etc. Un primer intento fue con pueblos originarios en la Villa Fresia de Sandri. Ya tiene casi 20 años esta experiencia, que logró reencontrarnos con el concepto de la cocina magallánica, primero con un horno y luego con una cocina, pero también en la disposición de las viviendas, que eran distintas, en torno a un espacio más ritual como era la costumbre cultural. Este otro ejemplo ya más avanzado, del año 2015, habló de cuando nos propusimos establecer a la cocina magallánica como un elemento a reincorporar en estos diseños que eran magallánicos, eran diseños hechos por nosotros regionalmente. Entonces la cocina magallánica de esta forma pudo volver, la participación ciudadana
fue efectiva. Esto es, Fernando, disculpa, sí. estamos un poquito contra el tiempo. Estoy Sí, terminando. sí, se puede ir cerrando. La participación, como les digo, el crecimiento interior de las viviendas, que significa no ocupar más patio, pero sí da la posibilidad del crecimiento. Acá se dobla la cantidad de dormitorios, por ejemplo, esta vivienda original, que era de 50 metros cuadrados, puede quedar prácticamente de 90, y aquí vemos como los resultados. La cubierta continua, otro elemento técnico, pero que habla también de recoger algo de los pueblos originarios para tener una cubierta continua que no deje lugar a que el viento y otros elementos se puedan ir incorporando a la vivienda. Acá vemos las viviendas terminadas, las posibilidades de crecimiento también que existían, el trabajo que hicieron los niños al imaginarse una cestería urbana, al imaginarse un cultrún, y en general poder, como les decía, ir saliendo. Todos estos diseños quedaron disponibles. También en términos urbanos avanzamos en la definición con la ciudadanía desde las paletas de colores, algunos elementos como son los arpones, en el caso de este exoesqueleto que se propuso, que funcionó en Williams, como vemos acá en sus miradores, que recogían patrimonio y vanguardia, hasta Puerto Ordaz. Es una forma también mucho más práctica de poder llevar estructuras a lugares lejanos. Ahí está mi temporizador. Quiero terminar solamente con estas propuestas muy grandes, si quieren, pero que creo que tienen que estar presentes en este desarrollo de fecha que hemos visto. Educar con pertinencia. En el diseño tiene que haber patrimonio y vanguardia, si queremos tener una denominación de origen, que sea con un diseño propio. Tenemos que densificar para adaptarnos. Nos queda otra que densificar nuestras ciudades con buenos ejemplos, porque si no la capilaridad, y otros elementos van haciendo que la ciudad sea cada vez menos sustentable. Y sobre todo quiero dejar abierto el tema de las próximas equidades. Sabemos que hay una equidad territorial, una equidad urbana, y creo que una equidad importante a considerar en el futuro es la equidad etaria, que considere a los niños, porque en 50 años más o en 30 años más los niños de día van a ser quienes estén tomando las decisiones, y cómo considerar la equidad etaria de niños, de jóvenes, de género también, dentro de la urbe y dentro de la arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Me toca dar una muy triste noticia ahora. Lamentablemente los problemas técnicos no los logramos superar, no los pudimos adaptar a tiempo. Vamos a tener que cortar la transmisión. Nos quedó pendiente, nos quedó en el tintero la exposición de Elías, pero les pido por favor estar muy atentos a nuestras próximas actividades. Vamos a estar publicando los siguientes eventos. Le pedimos millones de disculpas al público asistente y también muchas disculpas a los panelistas porque no pudimos conversar. Una de las grandes preguntas que teníamos por resolver en este panel era ¿qué hacemos con el famoso principio de gradualidad? Que es una de las soluciones institucionales que está recogida a nivel legal, a nivel jurisprudencial, en nuestra Corte Suprema. Muchas instituciones hablan de gradualidad,